¿Qué es lo que quieren las personas en Chile hoy? Bueno, para intentar entender un poco la complejidad de la sociedad chilena actual, nos vamos a sumergir en los hallazgos de un documento clave. Específicamente en el capítulo 4 del Informe sobre Desarrollo Humano para Chile 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este capítulo se mete de lleno en un tema fundamental: cómo se para la ciudadanía frente al cambio social. Y el informe arranca con una cifra que la verdad es súper potente. Un 88% de la población en Chile quiere que su país sea diferente. O sea, estamos hablando de un anhelo de cambio que es prácticamente universal. Claro, pero ese número tan claro es solo el comienzo. Es la puerta de entrada a un montón de preguntas mucho más complejas. Porque, a ver, una cosa es querer un cambio, pero otra muy distinta es estar de acuerdo en qué cambiar, qué tan rápido hacerlo y quizás lo más importante, qué se está dispuesto a poner sobre la mesa para lograrlo. Justo esas son las tensiones que vamos a explorar. Aquí tenemos la hoja de ruta para este análisis. Vamos a partir con ese deseo general de cambio para después meternos en la primera gran paradoja, el ritmo que se busca. Luego veremos las áreas que se consideran prioritarias, el tema crucial de los costos, la paradoja de la confianza social y vamos a cerrar con las reflexiones finales que nos deja el informe. Muy bien, empecemos por la base de todo esto. Ese deseo de cambio es un sentimiento que atraviesa prácticamente a toda la sociedad chilena. No importa el estrato social, la edad o la ideología política. No es algo de un solo grupo, para nada. Es una corriente de fondo, mayoritaria. Ahora, como se ve en el gráfico, ese 88% no es un bloque homogéneo, para nada. 2/3, un 67%, quieren un futuro totalmente nuevo, distinto a lo que hay ahora y a lo que hubo. Pero ojo, también hay un importante 21% que tiene nostalgia y preferiría volver al pasado. Y apenas un 7% está conforme con cómo están las cosas hoy. Pasemos ahora a la primera gran contradicción que nos muestra el estudio. La gente no solo quiere un cambio, quiere cambios profundos, transformaciones de verdad, no simples maquillajes o ajustes superficiales. Y aquí está la tensión. Mientras un masivo 75% busca cambios profundos, una mayoría, el 57%, prefiere que estos cambios se den de a poco, de forma gradual. Esto es un giro súper importante si lo comparamos con una década atrás, donde lo que primaba era la urgencia, la rapidez. Hoy parece que se quiere cambiar, pero con calma. Y a partir de esta tensión, el informe del PNUD identifica 4 perfiles. El grupo más grande por lejos, con un 44%, son los gradualistas. Quieren cambios profundos, pero lentos. Le siguen los impacientes, con un 28%, que buscan esos cambios profundos, pero los quieren ya. Y luego están los grupos más chicos, los nostálgicos y los conformes. Lo importante acá es que los gradualistas son los que marcan el pulso mayoritario del país. Bien, ya entendimos que se quiere un cambio profundo pero gradual. La siguiente pregunta es obvia. ¿Cambiar qué exactamente? ¿En qué temas hay acuerdo y en cuáles la sociedad está más bien dividida? La respuesta es muy clara. La principal prioridad, y por mucho, es la seguridad ciudadana, con un 37% de las menciones. Le siguen, pero a bastante distancia, la desigualdad de ingresos y el acceso a una salud de calidad. La agenda pública, sin duda, está dominada por la seguridad y la justicia económica y social. Pero dentro de todo este panorama, hay un tema que genera un consenso nacional que es casi total. Miren esa cifra. Un 92% de la población está de acuerdo en avanzar hacia la igualdad de género. Es un acuerdo que cruza todo, un verdadero piso común para el país. Y en un contraste que es casi perfecto con el consenso de recién, nos encontramos con una de las grandes divisiones. La sociedad está prácticamente partida en dos frente al dilema entre proteger el medio ambiente, con un 53%, y priorizar el crecimiento económico, con un 43%. Aquí no hay un camino claro, sino dos visiones que están en fuerte tensión. Y esto nos lleva a uno de los puntos más complejos y peliagudos del informe: la enorme distancia que hay entre los resultados colectivos que se desean y la disposición personal a asumir los costos para poder alcanzarlos. Esta comparación lo deja clarísimo. Un 84% está dispuesto a asumir el costo de adoptar hábitos saludables, porque el beneficio es principalmente para uno mismo. Pero esa disposición cae en picada, a solo un 37% cuando se trata de pagar más impuestos para reducir la desigualdad, que es un objetivo con un beneficio claramente colectivo. Y esta baja disposición no es solo con los costos económicos directos, También hay poca tolerancia a los costos sociales del cambio. Menos de la mitad aceptaría la incertidumbre o el conflicto que muchas veces vienen con las transformaciones, y solo un cuarto toleraría una sobrecarga de los servicios sociales por la llegada de migrantes.
Pasamos ahora a la paradoja final, y quizá la más profunda de todas. Es la contradicción entre un deseo que parece renovado por tener proyectos comunes como país y un tejido social que al mismo tiempo está más débil que nunca. El informe muestra algo que podría ser esperanzador. Después de años en caída, la idea de tener un proyecto común como país ha rebotado y hoy la prefiere una mayoría del 56%. Hay como un anhelo de reencontrarse en un objetivo compartido. Pero, ¿cómo se construyen proyectos comunes sin la materia prima esencial, que es la confianza? Y aquí vemos el desplome. La creencia en que se puede confiar en la mayoría de la gente ha caído de un 40% en 2011 a un mínimo histórico de apenas un 15% en 2023. Es una caída brutal. Y este colapso de la confianza se ve reflejado directamente en la acción. La participación en organizaciones sociales, que son el motor de la acción colectiva, también está en su punto más bajo registrado. El anhelo de unidad se da de frente contra un profundo individualismo lleno de desconfianza. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Cómo se navega en este panorama de deseos tan intensos, pero al mismo tiempo tan contradictorios? El informe nos da algunas reflexiones finales para pensar en cómo conducir el futuro. Y esta cita del informe es fundamental. Lo que subraya es que los obstáculos para el cambio no son solo responsabilidad de los líderes o de las instituciones. Las propias actitudes, las paradojas y las disposiciones de la ciudadanía juegan un rol protagónico en todo esto. En resumen, los puntos claves son estas 4 grandes tensiones. Un deseo enorme de cambio, pero con el freno de mano puesto en la velocidad. Una brecha gigante entre lo que se quiere y lo que se está dispuesto a pagar por ello, y un anhelo de comunidad que choca contra un muro de desconfianza. Y así este análisis nos deja con la pregunta central que resuena al final del capítulo. Con un motor de cambio tan potente, pero con tan poca disposición a asumir sus costos o sus fricciones, ¿cómo una sociedad puede efectivamente tomar el timón y conducir su propio futuro? Una pregunta que queda abierta y que es sin duda fundamental.